El libro que os he planteado para la lectura es un libro complejo, es decir, es un libro, quizás el libro más árido de Friedrich Nietzsche. A mí no es el libro que personalmente me guste más, prefiero otros libros del autor que tienen un planteamiento pues, más desenfadado, más irónico, por ejemplo, La Gaia Ciencia, por ejemplo, Humano demasiado humano, o incluso Más allá del bien y del mal. Es decir, son libros que a mí personalmente pues, me resultan mucho más atractivos y que describen mejor la forma de escribir del autor. Como sabéis, Nietzsche es un autor complejo. La forma que tiene él para escribir es el aforismo, fundamentalmente. Sin embargo, La genealogía de la moral es un libro donde no hay aforismos. Es decir, lo que tenéis son tratados y cada uno de esos tratados está dividido en una serie de capítulos o de apartados. Es decir, son apartados propiamente, pero no son lo que podemos llamar aforismos, como podéis encontrar en otras obras de Nietzsche. Os he citado algunas, ¿no? Por ejemplo, en La Gaia Ciencia, por ejemplo, Más allá del bien y del mal, o Humano demasiado humano, donde encontramos el aforismo. Es decir, el aforismo es una forma breve de escritura donde el autor condensa un pensamiento puede ser pues desde 2 o 3 líneas hasta media página o máximo una página, ¿no? Es decir, un aforismo de más de una página pues ya no es un aforismo ni es nada. Es decir, bueno, es otra cosa, ya no es un aforismo. Esto lo vengo a decir fundamentalmente por el libro elegido, que es un libro pues árido, complejo, extraño también dentro de la producción filosófica del autor. Y como dice el subtítulo del libro, pues un escrito polémico, ¿no? Es decir, ese es el subtítulo de la obra. Un escrito polémico, pues bueno, por muchas cuestiones, como voy a tratar de ir mostrando. Pero bueno, antes de entrar en hacer algunas consideraciones sobre el libro, sí que quisiera referirme al contexto en el que escribe Nietzsche y en el contexto en el que se ubica esta obra dentro de su producción filosófica, para quienes no tengáis conocimiento del autor o de su obra, porque yo entiendo que estoy hablando a un público pues también muy amplio que no tiene por qué tener una formación filosófica y mucho menos pues saber quién era este señor, ¿no? Friedrich Nietzsche. Para quienes no lo conozcáis, aunque bueno, pues es un autor que se sitúa en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Nace en 1844, muere en 1900, aunque desde el año 1889-90, tras sufrir un colapso mental, psíquico, pues cerebral, ya prácticamente dejó de escribir y quedó pues, bueno, recluido en su casa, de sanatorio en sanatorio, y después pues, bueno, fue al cuidado de su madre primero, y cuando falleció su madre, pues de su hermana, ¿no? Es un autor importante que refleja en esa segunda mitad del siglo XIX bastante bien toda una serie de problemas que arrastra todo el proyecto moderno, el proyecto ilustrado, y de alguna forma, como dice Thomas Mann, Nietzsche es el sismógrafo de ese siglo XIX, es decir, el que detecta la profunda crisis que se produce en el siglo XIX en torno a una serie de valores que en la sociedad moderna pues, se han dado por asumidos o por consolidados, ¿no? Es un poco en la línea también pues, de otros autores, por ejemplo, me viene ahora a la memoria Kierkegaard, ¿no? Es decir, Kierkegaard también, en esa misma época, pues es uno de esos sismógrafos, es decir, uno de esos autores que detectan, ¿no? Es decir, es como el sismógrafo que detecta pues, bueno, cuál es la crisis en la que se encuentra la sociedad, y entonces lo que hacen sus escritos es plasmar esa crisis y de alguna forma plantear una posible vía de salida a esos problemas que él identifica en la modernidad, ¿no? El libro, la genealogía de la moral, es un libro que Nietzsche escribe ya hacia el final de su vida. Pero el libro se publica en noviembre de 1887. Nietzsche sufre el colapso psíquico en enero del 89. En esos 2 años escasos, Nietzsche va a publicar muchísimos libros. Es decir, en esos años, Nietzsche publica, fijaos, en el año 1886, justo antes de publicar La genealogía de la moral, Nietzsche acababa de publicar Más allá del bien y del mal. En el 87, como digo, publica La genealogía de la moral, y en el 88 se publican El crepúsculo de los ídolos, El anticristo y Exeomo. Es decir, fijaos, es un periodo de una producción realmente importante en Nietzsche, y digamos que ese año, 1886,
que es cuando Nietzsche publica Más allá del bien y del mal, es decir, el libro justamente anterior a la genealogía de la moral, y digamos del que la genealogía de la moral sería un apéndice, un anexo. Es decir, la genealogía de la moral es de alguna forma el apéndice o el anexo de Más allá del bien y del mal. Pues como digo, 1886, año de la publicación de Más allá del bien y del mal, es un año importantísimo en el pensamiento, en la configuración del pensamiento de Nietzsche. Nietzsche descubre en 1886, fijaos ya, hacia el final de su vida consciente, descubre la necesidad de retirarse a sí mismo, de retirarse del mundo, de apartarse del mundo, de apartarse de todos aquellos que le rodean. Es decir, Nietzsche prácticamente desde que abandonó la Universidad de Basilea, donde fue catedrático de filología griega, de filología clásica, en el año 1878-79, hasta el final de su vida. Es decir, ya vivió retirado al margen de la universidad y estuvo pues, bueno, viajando, sobre todo por el sur de Francia, norte de Italia, Suiza, de hotel en hotel, de posada en posada, escribiendo. Manteniendo un círculo muy, muy reducido de amigos, donde estaban fundamentalmente Jacob Burckhardt, el historiador del arte, compañero, colega suyo en la Universidad de Basilea, Franz Offerbeck, que es un teólogo protestante, un profesor en la Universidad de Basilea, y algunos pocos, es decir, y 3 o 4 amigos más. Es decir, prácticamente el círculo de amistades de Nietzsche era un círculo muy, muy cerrado, y digamos que la correspondencia la mantenía con ellos y luego bueno, pues con los editores o con aquellas pocas personas que le escribían para comentar algunas cuestiones sobre sus obras. Fijaos que desde ese año, desde el 86, Nietzsche tiene una especie de intuición que es el eterno retorno, el tema del eterno retorno, del que habla en La Gaia Ciencia, publicado en el 85, y tiene esa gran intuición que es la que de alguna forma le hace consciente a él de su misión filosófica. Dice, bueno, yo tengo una misión filosófica que es la de explicar en qué consiste esto del eterno, retorno y por tanto lo que quiero es crear una obra sólida, una gran obra sistemática, porque hasta ahora he sido un autor pues, que se ha dedicado a escribir aforismos. Entonces, en ese momento, Nietzsche está viajando, pues como os decía, en este periodo, ¿no? Entre Génova, Niza, Mentón, Venecia, y que va de hotel en hotel hablando mal o como puede italiano y francés. Imaginaos, ¿no? A este señor alemán intentando apañárselas, ¿no? En las posadas a las que llega hablando. Fijaos que en este momento Nietzsche también se produce un acontecimiento importante en su vida. Su hermana, en el año 85, le comunica que se promete con el doctor Bernhard Förster, que es un famoso antisemita, es decir, un maestro, un agitador, a quien Nietzsche detesta profundamente. Entonces, en ese momento, lo sabemos por la correspondencia que se ha conservado entre Nietzsche y su hermana, Nietzsche rompe con ella y además en una carta le dice que este señor Foster es un ganso antisemita sediento de venganza, ¿no? Entre otras cosas simpáticas, le dice esto. Sea como fuere, Nietzsche le escribe una larga carta a su hermana para disculparse y decirle que no va a asistir a su boda, es decir, que no piensa aparecer el día de su boda. Elizabeth se casa en el año 86, me parece, y 85-86, ese mismo año, Elizabeth se marcha a Paraguay con su marido, con Bernhard Förster, y junto con otros matrimonios alemanes también, que emigran en esa época. Tener en cuenta que es la época del colonialismo también, es decir, la época para crear en Paraguay un asentamiento alemán, una colonia que se llamará la Nueva Germania, donde lo que quieren es poner a prueba, poner en funcionamiento ese paradigma ario, esas ideas raciales arias, actualmente en el departamento paraguayo de San Pedro, que es donde está todavía me parece que subsiste algo de esa colonia, de esa nueva Germania. La cosa parece que funcionó bastante mal porque esas ideas raciales de separar a los alemanes del resto de la población
autóctona, nativa, pues fracasaron. Pero los jóvenes alemanes que llegaron allí pues se mezclaron con los nativos paraguayos, y al final, pues bueno, el doctor Förster acabó su vida trágicamente en Paraguay, y en el año 89, justo el año en el que Nietzsche sufre el colapso mental, el doctor Förster se suicida, y la hermana decide volver, después de ver que el proyecto había fracasado, decide volver a Alemania y dedicarse al cuidado de su hermano, y también a partir de ahí a desarrollar, ¿no? a potenciar la publicación de las obras de su hermano, y a convertir a su hermano en el autor que después ha sido. Es decir, buena parte de la repercusión que la obra de Nietzsche ha tenido en el siglo XX se debe en buena medida a su hermana Elisabeth Förster Nietzsche, tanto para bien como para mal. Es decir, fijaos que la hermana Elisabeth Förster Nietzsche contribuye a la edición completa de las obras de Nietzsche, una edición que plantea muchos problemas a nivel textual, porque la hermana, como lo estábamos comentando antes aquí, pues se dedica a eliminar aquellas cartas que no le interesan, porque su hermano llama, como os decía antes, ganso antisemita a su cuñado, y otras cartas donde directamente arremete contra ella, ¿no? Es decir, hace esto, y luego también en algunos textos hay muchos errores también de interpretación, algunos intencionados y otros malintencionados, en determinados pasajes, por ejemplo en relación con los judíos, por ejemplo, donde la hermana transforma el sentido de lo que escribe allí el hermano, algunas palabras. Algunos errores son intencionados, como digo, y otros simplemente son problemas de transcripción de los cuadernos de Nietzsche, que a partir de un determinado momento ya escribía de una forma ilegible, ¿no? Es decir, de hecho había muy pocas personas que fueran capaces de descifrar la caligrafía de Nietzsche. Solamente su ayudante Peter Gast, que es el apodo de Heinrich Köselitz, que es el amanuense de Nietzsche, era capaz de descifrar lo que Nietzsche escribía allí en libretitas, es decir, en cuadernos de estos pequeños en los que él tomaba sus notas. Fijaos que la hermana aprovechó todos esos cuadernos de notas que había dejado Nietzsche sin publicar para, a principios del siglo XX, publicar una obra que seguramente os sonará a quienes nos estáis escuchando, se llama La voluntad de poder. La voluntad de poder no es una obra que escribiera Nietzsche, sino que La voluntad de poder es una compilación que hizo la hermana de Nietzsche de las anotaciones que Nietzsche tenía en sus cuadernos, y entonces ella lo que hizo fue poner juntas todas esas compilaciones, todos esos apuntes, todas esas anotaciones, y publicar un libro con las anotaciones inéditas de su hermano. ¿Por qué hizo esto? Fundamentalmente por una razón económica, es decir, porque había montado una gran empresa en Weimar, que era el archivo Nietzsche. Es decir, Weimar era el centro de la cultura alemana en esos momentos, y todavía hoy sigue siendo el corazón cultural de Alemania, es donde está la casa de Goethe, de Schiller. Es decir, es el gran lugar de la cultura alemana, en torno al cual se construyó también la República, la famosa República de Weimar, y toda una especie de renacimiento cultural. La hermana tenía mucho pesquis, ¿no? Mucha visión, y entonces, ¿qué hizo? Unos 3 o 4 años antes de que muriera su hermano, en 1900, trasladó a su hermano de Naumburg, que es la ciudad donde vivió Nietzsche de pequeño, donde estaba, digamos, al cuidado de su hermana, una ciudad que está próxima a Leipzig. Trasladó a su hermano desde allí a Weimar, que está junto a Jena, y adquirió, gracias a una aristócrata suiza, Meta von Salis, adquirió una villa en la ciudad de Weimar, cerca de la casa de Goethe, de Schiller, y allí es donde estuvo residiendo Nietzsche los últimos años de su vida y donde murió. Podéis imaginar que por esa casa pasaron las personalidades más importantes del ámbito intelectual alemán en ese momento, alemán e internacional también. Por ejemplo, Thomas Mann estuvo muchas veces por allí, y otros autores importantísimos pasaron por esa casa. Es decir, la hermana consiguió crear en torno a Nietzsche un mito, una figura importante dentro de la cultura alemana,
que además convirtió el archivo Nietzsche en un lugar de peregrinación de los intelectuales alemanes, europeos y del mundo. El propio Ortega, hay un escrito por ahí de Ortega donde dice: un amigo mío ha ido al archivo de Weimar y ha estado hablando con la hermana de Nietzsche y no sé qué cosas le ha contado la hermana de Nietzsche, ¿no? En un artículo. Es decir, que el archivo Nietzsche se convirtió en una especie de referente cultural importante en Europa y en el centro también de edición de las obras de Nietzsche. Es decir, la hermana vivía allí, custodiaba el archivo. También estaba Richard Euler, que era el tío de Nietzsche, al frente de lo que es el archivo, y luego pues otra serie de filólogos que estaban contratados para editar las obras. Entonces, todos ellos emprendieron una gran edición de las obras con sus problemas, pero fue un trabajo inmenso, ¿no? Sacar adelante la publicación de los manuscritos del autor. Emprendieron esa edición y después, justo unos años antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, pues también el Partido Nacional Socialista impulsó una nueva edición que con la Segunda Guerra Mundial pues se vio interrumpida. Es decir, también, el nacionalsocialismo aprovechó, se aprovechó de Nietzsche y de la importancia de Nietzsche y de la empresa que había construido la hermana en torno a ese mito, pues precisamente para tratar de apropiarse las ideas de Nietzsche y en torno a ellas pues desarrollar todo un programa político en el que participaron pues también numerosos intelectuales del siglo XX. Pensaba en Carl Schmitt o en menor medida pues Spengler o otros autores como Junger o el propio Heidegger, que estuvo en el comité de edición de las obras de Nietzsche en la edición que hace el Partido Nacional Socialista de las obras de Nietzsche. Es decir, que digamos que Nietzsche a partir de ese momento pues comenzó a ser un autor también que despertaba enorme interés, ¿no? Desde el punto de vista no solamente cultural, literario, sino también político, para utilizar y rentabilizar su pensamiento, ¿no? Pero volvamos un poco atrás, porque esto ya es hablar de la repercusión de la obra, y quería volver otra vez al año 1886, que es cuando Nietzsche ve con claridad que él tiene una misión, que tiene que desarrollar esta tesis del eterno retorno, y que tiene que darla a conocer en sus libros, y que además tiene que escribir una obra sistemática, ¿no? Entonces, en ese momento Nietzsche siente la necesidad, como os decía, de retirarse del mundo, de retirarse a sí mismo. Se siente más libre que nunca, es decir, ha conseguido librarse de su hermana, porque su hermana siempre había estado, porque además su hermana siempre había estado detrás de Nietzsche. Es decir, la hermana de Nietzsche es la que le había impedido a Nietzsche, pues, por ejemplo, tener una relación, casarse con Lou von Salomé, por ejemplo, con otras mujeres que Nietzsche había ido conociendo en los años anteriores. Es decir, la hermana estaba ahí, siempre presente, también en esos años, es decir, 2 o 3 años antes de que la hermana se prometiera. Cuando la hermana se entera de que Nietzsche le ha propuesto a Lou von Salomé irse a pasar las vacaciones de verano a una pequeña ciudad y que estén los dos juntos, enseguida interviene la hermana, se lanza y le dice a Nietzsche: no, tú no te vas solo con Lou, ni mucho menos, yo voy a ir, y además Lou y yo vamos a ir a la casa parroquial, estaremos en la casa parroquial y tú te vas al albergue que hay en el pueblo. Es decir, y nos vamos a citar por la mañana a tal hora los 3 juntos para pasear, y luego por la tarde también. Pero si Lou quiere venir, yo voy a estar aquí, y esto se va a hacer, esto se hace así y no se hace de la otra forma. Es decir, esta fue siempre la actitud de la hermana con Nietzsche. Es decir, fijaos que en el año 86, cuando Elizabeth se casa, se marcha a Paraguay, imaginaos el peso que se quita de encima Nietzsche. Es decir, Nietzsche se siente por primera vez, después de mucho tiempo, completamente libre. Es decir, se ha librado ya de sus clases en la universidad, y se ha librado también de la hermana, con lo cual dice, ahora es el tiempo, es un tiempo perfecto para trabajar en eso, es decir, para hacer eso que Cicerón decía, ¿no? el otium cum dignitate, es decir, para llevar adelante una vida dedicada a esas actividades preferidas en la vida de uno, retirarse de esa vida pública con los demás, y dedicarse a la escritura, dedicarse a otro tipo de cuestiones, ¿no?
Ahí es curioso que Nietzsche se entusiasma, por ejemplo, creo que era en Niza, estaba en Niza, y ahí, pues bueno, él cuenta cómo presenció una corrida de toros, por ejemplo, en Niza, y además estaba entusiasmado en esta corrida de toros, a la que fue además con Resa von Schönhofer, que es una de las, digamos, de las amigas de Lou von Salome, que estaba también en ese momento, en esos momentos en Niza, o cómo pues viaja a Sils Maria, en Suiza, en una zona preciosa, en la Alta Engadina, con Meta von Salis, que fue esta aristócrata suiza que os dije que financió después la villa de Weimar, donde Nietzsche residió en los últimos años. Es decir, Nietzsche encuentra, es decir, el momento propicio para hacer lo que le place, es decir, con ir a escuchar la Carmen de Bizet, que además le ponía la piel de gallina y le electrizaba, ¿no? Es decir, frente a la música de Wagner y todas esas cosas que él ya al final de su vida detestaba, pues bueno, escuchar la Carmen de Bizet y todo ese tipo de cuestiones. Y ahí es cuando él puede plantearse por primera vez un gran proyecto, una gran obra, y es cuando él ve este proyecto de obra, una obra en 4 volúmenes que se llama La voluntad de poder, es decir, además lo anota, dice, voy a escribir una obra que se llama La voluntad de poder, en 4 volúmenes, ensayo de una transvaloración de los valores. Entonces, con esto, ¿qué es lo que pretende Nietzsche? Pues bueno, darle unidad a su pensamiento, tratar de desarrollar sus ideas, sistematizarlas y ponerlas en orden. ¿Qué pasa? Que Nietzsche nunca llegó a escribir esa obra tal y como la concibió. Es decir, Nietzsche murió antes y la obra no llegó a publicarse. Y lo que publicó su hermana, que se conoce como La voluntad de poder, no es un libro de Nietzsche, sino que es una compilación de anotaciones de Nietzsche en cuadernos privados. Es decir, que no sabemos si Nietzsche quería escribirlo o no quería escribirlo. Es decir, en el fondo no es un texto propiamente de Nietzsche, o habría que decirlo así, decir, mira, estas son unas anotaciones privadas de un señor en un cuaderno, pero nunca tuvo, digamos, la voluntad de publicarlas en esa forma. Lo que sí que hace en ese periodo, y es muy interesante, es en el mismo año 86, es comenzar a escribir prólogos a las obras que había publicado antes. Muchas de ellas a lo mejor no tenían prólogo, y entonces dicen, bueno, pues ahora es mi ocasión de, como quiero tener un pensamiento sistemático, empezar a escribir prólogos a las obras que he escrito hasta ahora para intentar mostrar cómo aquello que no estaba claro en esas obras, ahora, a la luz de este pensamiento del eterno retorno, pues bueno, queda todo mucho más claro. Entonces es interesante, si alguna vez tenéis la ocasión, de leer algunos de los prólogos de esas obras anteriores, porque muchas veces nos sirven para entender el significado de las obras desde el año 1886 hacia atrás. Y fijaos que, por ejemplo, Nietzsche ahí escribe, por ejemplo, Humano demasiado humano, es un libro muy interesante de Nietzsche, se publica por primera vez en este momento en 2 volúmenes, una primera parte y una segunda parte donde Nietzsche une 2 compilaciones de aforismos que había publicado, Opiniones y sentencias varias y El caminante y su sombra. Tanto El caminante y su sombra como Opiniones y sentencias varias pasan a convertirse en Humano demasiado humano 2, y luego escribe, y luego los une a Humano demasiado humano 1, que es el libro que había publicado con anterioridad. Es decir, pone todos esos aforismos juntos y además en el prólogo explica el sentido de la obra. Dice, bueno, yo lo que he intentado hacer aquí con la línea es desarrollar una ilustración crítica, es decir, desarrollar el arte de la sospecha ante lo que son valoraciones y costumbres vigentes, humanas, demasiado humanas, que damos muchas veces por sabidas o por comprendidas, ¿no? Es decir, cómo el ser humano muchas veces se crea, inventa ficciones que le resultan útiles, que le ayudan a vivir, y frente a esas ficciones útiles que nos creamos los seres humanos, pues Humano demasiado humano es un libro donde Nietzsche se presenta a sí mismo como un autor crítico en línea con una ilustración radical, podríamos decirlo así, que lo que quiere es poner en crisis esas costumbres o esas valoraciones que damos muchas veces por sentadas sin ni siquiera plantearnos el sentido que tienen. Es decir, un poco como el que quiere volver las cosas completamente del revés, pero claro, si las quieres volver del revés es que de alguna manera estaban del derecho.
Es decir, entonces ahí hay una cierta ambivalencia en el planteamiento nietzscheano, ¿no? Que dices, bueno, yo quiero invertir los valores, quiero hacer una inversión de los valores. Bueno, pues si los quieres invertir es que a lo mejor los valores estaban en su sitio. Lo que pasa es que la modernidad o los tiempos lo que han hecho ha sido trastocar los valores y ponerlo todo patas arriba, ¿no? Y entonces ahora, bueno, ¿qué hacemos ahora, no? Es decir, en un momento en el que todos esos valores están al revés, ¿no? En el que ya no hay una verdad o en el que nadie cree en una verdad, sino que lo que hay es fábula. Cómo vivir en ese mundo, cómo vivir en ese nuevo contexto, cómo apañárnoslas en ese nuevo contexto, ¿no? Cuando no hay un fundamento a lo mejor que sirve en general para dar legitimidad a lo que estamos haciendo. Es decir, cómo se las puede apañar el ser humano. Esa es la situación trágica, ¿no? a la que Nietzsche se enfrenta y quiere buscar una salida a ese problema, que es el problema de la decadencia y el problema de la crisis también, que comienza a darse en el siglo XIX. Claro, eso él, fijaos, en este año 86 escribe también un prólogo a la primera obra que publicó Nietzsche 16 años atrás, es decir, el nacimiento de la tragedia. Y entonces escribe un importantísimo ensayo de autocrítica que coloca al principio de la segunda edición del nacimiento de la tragedia. Fijaos que incluso hasta cambia el título de la obra. El título original de la obra, en la primera edición, era El nacimiento de la tragedia desde el espíritu de la música. Ese título del nacimiento de la tragedia desde el espíritu de la música pasa a convertirse en el nacimiento de la tragedia, Grecia o el pesimismo. Hay incluso un cambio en la segunda edición respecto a lo que es el título. Es decir, incluso Nietzsche en el prólogo que escribe comienza a excusarse y a decir que era muy joven cuando escribió la obra, que escribió la obra un poco impulsado que era un libro prematuro, muy desatinado también, y que de alguna forma él lo que quiere plantear en la obra, en el fondo, no es una valoración de la música, ni está entrando en cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con el tema de la música, sino con lo que él llama el pensamiento trágico, es decir, la aceptación de uno mismo tal y como es. Es decir, un pesimismo que no es un pesimismo, digamos, de la debilidad, un nihilismo negativo donde uno se abandona, ¿no? Como en el caso del budismo, sino un pesimismo de la fortaleza, de la afirmación, donde uno asume en toda su vida, donde uno asume todo lo que ha sido en su vida y donde uno asume tanto la salud como la enfermedad. Es decir, donde uno asume en su conjunto toda su vida. Fijaos que esta idea es importantísima para entender también lo que es el eterno retorno, que tiene que ver con el asumir todos los aspectos de la propia existencia y saber que la vida es todos esos momentos, todos esos instantes que constituyen nuestra propia existencia, ¿no? Esto es importante en el ensayo de autocrítica al nacimiento de la tragedia, porque ahí Nietzsche lo que hace es mostrar cómo ya en esa primera obra suya, que él dice que es muy prematura, que es muy, muy desatinada en algunos aspectos, de alguna forma él fue capaz de ver ya esa idea al principio, ¿no? Es decir, la idea, dice él, de que frente a un pensamiento apolíneo, es decir, frente a esas ilusiones apolíneas del ser humano que idealiza todo, es decir, del ser humano moderno, utilitarista, que lo convierte todo en abstracciones, la idea del hombre dionisíaco, es decir, la necesidad de ver no solamente los aspectos apolíneos en nuestra vida, sino que nuestra vida está también compuesta por elementos dionisíacos, por elementos trágicos, por elementos que hacen que estemos continuamente luchando con nosotros mismos para sacar de nosotros mismos lo mejor de nosotros, ¿no? Es decir, en ese sentido, el pensamiento trágico se opondría, ¿no?, a los ideales del utilitarismo, a los ideales del economicismo también, es decir, a esos ideales abstractos
a los que de alguna manera la modernidad ha contribuido a fortalecer y a desarrollar, ¿no? Y que son una herencia, dice Nietzsche, del platonismo. Entonces, lo que quiere Nietzsche en este momento es invertir el platonismo, es decir, invertir esas idealizaciones que se han desarrollado en la modernidad y hacernos capaces de valorar de otra manera, es decir, que seamos capaces de valorar la existencia, de amar la vida y por tanto y de amarla de una forma trágica también, es decir, abrazar la vida en todos sus sentidos, es decir, no solamente en aquello que nos hace felices o en aquello que resulta útil para nosotros, sino también en aquello que es inútil o que a lo mejor nosotros experimentamos ahora como inútil. Es decir, no hay nada inútil, sino que eso que a lo mejor pensábamos que era inútil nos ha hecho ser como somos, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que, claro, esto está relacionado también con la moral de señores y la moral de esclavos. Es señor aquel que es capaz de asumir la existencia en su totalidad, de decir sí a la vida. Es decir, aquel que niega su vida o que niega aspectos de su vida, pues la verdad es que es un nihilista en el sentido negativo del término, ¿no? Fijaos que esto le lleva a Nietzsche a ver en el nacimiento de la tragedia también un aspecto importante, que es el de, por tanto, a partir de esa idea de pensamiento trágico, uno es el que se construye a sí mismo, es decir, cada uno se construye a sí mismo, cada uno a partir también de la idea de Dioniso como un artista, ¿no? Es decir, Dioniso es el, digamos que el artista, el dios artista, y de alguna manera esta figura de Dioniso a Nietzsche le sirve para ver la importancia que tiene el que cada uno pueda construir su propia existencia y que pueda justificar su existencia desde un punto de vista estético. Es decir, en ese ensayo de autocrítica llega a decir que solo como fenómeno estético queda justificada la existencia del mundo. Es decir, frente al socratismo de la moral, frente al idealismo de la moral, es decir, la existencia no se justifica para Nietzsche apelando a ideales trascendentes, sino que el ideal trascendente para Nietzsche es un ideal inmanente que sería el que nos proporciona este pensamiento trágico, esta idea de que solamente la estética, por decirlo de otra manera, nos puede salvar. Es decir, esto está relacionado también con la crítica que hace Nietzsche al cristianismo o a cierta forma de entender el cristianismo, como podéis haber apreciado en la genealogía de la moral, donde Nietzsche más bien lo que hace es una crítica de lo que sería una forma de entender la religión y una forma muy ligada a lo que es el protestantismo y muy ligada también a una visión dogmática de la religión, pero no a la religiosidad, por ejemplo, o a lo religioso, porque en Nietzsche el tema de lo religioso es un tema que está muy presente y que además precisamente sirve para desarrollar pues esta crítica a los valores utilitaristas y a determinadas idealizaciones a las que ha contribuido a desarrollar la historia del pensamiento. Es decir, fijaos que este retorno de lo, podríamos decir, de lo religioso en Nietzsche tiene que ver también con una visión estética de lo que es el mundo y el acercarnos también, el recuperar el sentido del mundo desde vías diferentes, ¿no? Por ejemplo, pensad en el arte, ¿no? Y en la importancia que tiene el arte, lo planteo como tema también para el debate después, ¿no? La importancia del arte para transmitir la espiritualidad, ¿no? Para desarrollar la espiritualidad. Yo conozco algunos proyectos en algunos colegios, por ejemplo, en los que se trabaja el arte y a través del arte se puede desarrollar una visión espiritual del mundo. Pensad, por ejemplo, en Kandinsky, por poner un ejemplo de un autor donde esta visión espiritual de lo que es el arte pues está muy presente y que podría contribuir pues, bueno, a desarrollar en la línea nietzscheana, una línea que está planteando Nietzsche, estas formas de acercamiento a otra forma de entender lo trascendente desde la perspectiva estética, ¿no? O también la música u otros fenómenos que nos sacan del ámbito de lo puramente conceptual, racional y nos llevan a tener otras experiencias de lo divino, ¿no? Pero aquí habría mucho de qué hablar a propósito de esto, tampoco quiero detenerme excesivamente en esto. Fijaos que también es... Unos 10 minutos
10 minutos. Para los 40. Pues voy a tener que... Yo que tenía aquí muchas páginas, os quería... Bueno, fijaos que... pero me parece relevante contaros todo esto para entender también, contextualizar el libro, ¿no? Y que veáis cómo, es decir, tanto en este prólogo, en el prólogo al nacimiento de la tragedia, como después también, por ejemplo, en Aurora, que es otra obra importante que recoge aforismos de Nietzsche, donde Nietzsche desarrolla sobre todo temas que tienen que ver con la moral. Nietzsche hace pues una crítica a lo que sería pues bueno, esa moral kantiana, idealista también, universalista, ¿no? Y la necesidad de superar ese socratismo que dice él que se da en la moral a través sobre todo de la moral moderna que representa Kant, ¿no? Es decir, todo esto también le lleva, pues, por ejemplo, en La Gaia Ciencia, que es la obra posterior a Aurora, a hablar precisamente de la importancia que tiene el tema de la salud y la enfermedad, ¿no? Ahí Nietzsche habla, por ejemplo, de la gran salud. La gran salud consiste en no separar la salud y la enfermedad, en ver cómo la enfermedad inspira a la filosofía. La enfermedad nos inspira a filosofar, es decir, la filosofía es una especie también de medicina, de terapia, que sirve para aumentar la salud, para aumentar el poder, para aumentar la vida, es decir, la capacidad que tiene el ser humano. De ahí la importancia, ¿no? La defensa que hace Nietzsche de la filosofía, de la tarea del filósofo, como alguien pues, bueno, que es capaz precisamente de superar el nihilismo, es decir, de superar esa decadencia en la que se encuentra la humanidad. Fijaos que todo esto es sobre lo que Nietzsche está reflexionando, está rehaciendo los prólogos a sus obras, quiere construir la gran obra sistemática de su vida. Está en Niza en ese año, en el invierno del 86-87, que es cuando escribe La genealogía de la moral, y de pronto, el 27 de febrero del 87, que es el miércoles de ceniza, hay un terremoto impresionante en Niza. Nietzsche está ahí pues ya desde hace unos cuantos meses, y es curiosísimo cómo Nietzsche, fiel un poco a todo esto que está escribiendo en sus cartas, comienza a ironizar acerca del terremoto. Dice, bueno, no me ha pasado nada de milagro, pero si me hubiera pasado, pues tampoco habría pasado nada. Es decir, acabo de salir a la calle y he visto que se ha caído el hotel en el que estuve alojado el año pasado cuando escribí el Zaratustra 3 y Zaratustra 4. Dice, mejor así, dice, así no habrá gente que venga en peregrinación a ver el lugar donde escribí el Zaratustra, ¿no? Dice, aquí andan todos nerviosos por la calle, ¿no? Escribe en otra carta a un amigo suyo, dice, todos están preocupados y nerviosos por el terremoto y todo el mundo está, pues bueno, en pánico, ¿no? Han entrado todos en pánico y dice, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene entrar en pánico? Es decir, no me ha pasado nada, me podría haber pasado algo, pero esto es el amor fati, es decir, el amor al destino, es decir, el asumir el propio destino, que es algo de lo que Nietzsche habla muchísimo en Más allá del bien y del mal, ¿no? Es una idea estoica que Nietzsche recupera, ¿no? La idea del asumir el propio destino. En esta época, fijaos, en medio del terremoto, Nietzsche está leyendo a Dostoyevsky, está leyendo las memorias del subsuelo, está leyendo también Humillados y ofendidos, está leyendo a Stendhal. En julio del 87, poco después del terremoto, termina La genealogía de la moral, la manda a la imprenta. La genealogía de la moral se publica en noviembre del año 87. Y como digo, La genealogía de la moral es un libro que habría que leer en relación con el Más allá del bien y del mal. Es decir, de alguna forma, Nietzsche escribe Zaratustra, después de Zaratustra escribe Más allá del bien y del mal. Más allá del bien y del mal es la explicación en prosa del Zaratustra, que es una obra muy lírica, y La genealogía de la moral sería la obra siguiente, que es una especie de apéndice a lo que es el Zaratustra. Perdón, bueno, a Más allá del bien y del mal. Fijaos que en esta obra Nietzsche hace, en esta obra y en las anteriores, en Más allá del bien y del mal también, Nietzsche hace una crítica importante a lo que es la filosofía, la religión, la moral, es decir, los sistemas de alguna forma establecidos, criticando la filosofía anterior, criticando los prejuicios de los filósofos, sobre todo los prejuicios morales, y criticando aquello que él considera que se ha hecho pasar como conocimiento puro, objetivo, cuando en realidad está lleno de valores, está lleno
es decir, esa razón a lo mejor tan abstracta, pues no es tan abstracta como parece. También plantea el famoso tema de la moral de señores y de la moral de esclavos, lo plantea en Más allá del bien y del mal, es decir, en la obra anterior, La genealogía de la moral, donde, pues bueno, creo que es en la última sección, que se titula ¿Qué es aristocrático?, en la sección novena de Más allá del bien y del mal, que os recomiendo leer. Nietzsche traza esta distinción entre moral de señores y de esclavos. Fijaos que la moral de señores para Nietzsche es una moral noble, una moral de la jerarquía. Bueno sería todo lo que eleva al individuo, todo lo que nos lleva a la autenticidad, también a tener una vida auténtica, mientras que la moral de esclavos es la moral que tiende siempre a la nivelación, pero la nivelación por abajo, es decir, a la igualdad, la moral de aquellos que se rebelan contra la jerarquía, es decir, es la voluntad de igualdad que genera un instinto de venganza contra aquellos que son diferentes, contra una vida superior y que quiere igualar a toda la sociedad. Es decir, en el fondo aquí Nietzsche, con la moral de esclavos, está criticando las ideas del socialismo utópico y a determinados autores en el contexto en el que él escribe, Eugen Düring y otros socialistas utópicos que están predicando pues, bueno, la fraternidad, el amor al prójimo, es decir, todo este tipo de cuestiones. Fijaos que en la genealogía de la moral Nietzsche sigue con temas muy parecidos a los que desarrolla en Más allá del bien y del mal. En la obra, la genealogía de la moral se compone de 3 tratados, como sabéis. Si habéis leído la obra, el primer tratado es un tratado donde desarrolla toda una psicología del cristianismo y donde presenta, ahora ya no al socialismo, ahora ya no es crítico con el socialismo como Más allá del bien y del mal, sino que utiliza al cristianismo para presentarlo como representante de esa moral de esclavos. En el tratado segundo, que es el que más me interesa por el tema también del curso, lo que es una psicología de la conciencia moral, donde, claro, él, frente a los defensores de la conciencia moral, ¿no? Toda la tradición, fijaos, toda la tradición kantiana, por ejemplo, y la defensa de la conciencia moral, lo que hace es una crítica a esta noción, viendo que en el hombre siempre hay aspectos animales que salen a la luz, aspectos bestiales. Es decir, frente a la, por decirlo de otra manera, frente a la antropología aristotélica, que sitúa al ser humano como un punto intermedio entre el hombre, entre la bestia y Dios, es decir, para Aristóteles, para la antropología clásica, ¿no? El ser humano es un punto intermedio. Está entre Dios y la bestia. En el caso de Nietzsche, el ser humano no está en el punto intermedio entre Dios y la bestia, sino que en el ser humano hay todo lo que podamos imaginar de divino, pero también todo lo que podemos imaginar de cruel, de violento y de bestial. En ese sentido es en el que Nietzsche critica el concepto de conciencia moral, mostrando que en el ser humano, es decir, que al interiorizar determinados instintos, como por ejemplo la culpa, el ser humano lo que ha hecho ha sido desarrollar, es decir, volver la crueldad hacia adentro, reprimir sus instintos, y eso de alguna forma le ha llevado a abandonar, por ejemplo, pues la inocencia que tienen los animales en determinados casos, las bestias, en las que Nietzsche en algunos lugares de la genealogía de la moral valora mucho más que a los propios seres humanos, por la incapacidad que tienen de memoria, por ejemplo, de historia. Dices que los seres humanos tenemos mucha historia, ¿no? Y cuando, claro, y toda esa historia pues es la que contribuye a desatar que guerras, enfrentamientos. Es que el año pasado pasó esto, ¿no? Y entonces guardamos el rencor de lo que pasó, guardamos nuestra historia y luego la sacamos y la utilizamos para vengarnos del otro. Como los animales no tienen memoria, en ese sentido, es lo de Borges también, ¿no? De Funes el memorioso y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y lo que pasa tan a menudo en nuestros departamentos, en nuestros centros, cuando tenemos tanta memoria de lo que hemos sido, pues es cuando surgen todos los enfrentamientos. Entonces, claro, eso genera una conciencia reactiva, dice Nietzsche, es decir, esa capacidad que tiene el ser humano de recordar, y frente a eso, pues bueno, están por ejemplo, él pone ese ejemplo, ¿no? Los animales que precisamente no tienen no interiorizan
de esa forma los instintos, sino que los exteriorizan y por tanto pues, bueno, eso hace que puedan vivir de una forma mucho más, mucho menos, sin idealizar como hacen los seres humanos, pues toda una serie de cuestiones que nos llevan a inventar pues, mundos, a crear toda una serie de valores que Nietzsche considera que se oponen a lo que es el desarrollo de la vida y a fomentar en la sociedad la decadencia. Es decir, a crear una sociedad decadente como la que Nietzsche pues, nota que está ahí. Es decir, nos llevan a lo que dice Nietzsche también ahí, a un pesimismo de la voluntad. Es decir, a un pesimismo, a un decir no a la vida. Es decir, a poner por delante valores reactivos y por tanto a negarlos, a ocultarlos, en lugar de apostar por un pesimismo, como decía antes, de la fortaleza que nos lleva a decir sí a la vida, decir sí al destino. Claro, todo esto, es decir, ya por ir concluyendo para dejar lugar al debate, fijaos cómo todo esto, ¿qué implica en la genealogía de la moral, en los distintos tratados? Pues bueno, el cuestionar la separación clásica que desde Descartes se ha hecho entre lo que sería la res cogitans y la res extensa, es decir, entre el pensamiento y el cuerpo. Es decir, esa separación, esa escisión que se hace precisamente para decir, bueno, es que el ser humano es res cogitans, es una res pensante, ¿no? En cambio, ahí están las bestias, los animales que son res extensa solamente, es decir, que no. Y que llevan la modernidad pues a mecanizarlo todo, ¿no? Es decir, nos introduce dentro de unos procesos de mecanización que culminan en el hombre-máquina famoso de la Métrie, es decir, y en toda una serie de cuestiones que el propio Nietzsche también en el Anticristo, en el apartado 5, en el aforismo 57, critica, ¿no? Habla del hombre-máquina, que es que los hombres hoy en día se han convertido en máquinas, que viven puramente para trabajar y sometidos pues, a la alienación, a la explotación, al nihilismo, que son incapaces de disfrutar la vida, de vivirla, de crear su propia vida y lo que tienen son vidas que dependen de otros o el mejor de los casos, ¿no? Es decir, esa separación que se establece en la modernidad entre el cuerpo y la razón, entre el sentimiento y el pensamiento, entre el sentido y el intelecto, está en el centro de las críticas de Nietzsche en la genealogía de la moral. Pero de lo que se trata es de hacer una genealogía, un análisis para descubrir cómo esas categorías se han ido separando y criticar precisamente esa separación. La genealogía, fijaos, Nietzsche no habla de historia de la moral, sino de genealogía, es decir, no quiere buscar el origen de nada, no le interesa. Fijaos que la obra, el nacimiento de la tragedia es nacimiento de la tragedia, no es el origen de la tragedia. A Nietzsche no le interesa tanto el origen, no sabemos dónde está el origen, sino que le interesa pensar cómo se han ido configurando esos procesos en los que se ha ido separando progresivamente el cuerpo de la razón, el sentimiento del pensamiento, y cómo el cuerpo juega un papel importantísimo para metabolizar todas las experiencias que el ser humano ha tenido. Es decir, no se puede separar el cuerpo de lo que es la razón, sino que se trata de ver cómo en la historia de la civilización el ser humano ha ido incorporando, ha ido metabolizando toda una serie de instintos, y esos son los que han permitido que el ser humano sobreviviera y se fuera adaptando. Es decir, la capacidad del ser humano para crear una cultura. El ser humano ha ido metabolizando, transformando sus instintos y dando lugar a distintos sistemas culturales que son expresión de la plasticidad y de la creatividad de la mente humana. De lo que se trata es de ver cómo el ser humano ha ido fabricando, ha ido construyendo esos distintos sistemas de valoraciones para ver cómo desde ahí, desde el propio cuerpo, el ser humano se apropia de los valores, crea una cultura y es capaz de generar y regenerar nuevos valores. Pero fijaos que aquí lo importante es la cultura, es decir, cómo el ser humano interioriza, ¿no? esos valores y cómo desde esa interiorización es capaz de crear una cultura que no tiene que ver nada con la civilización. Es decir, una cosa son los valores, es decir, es la civilización, que por decirlo de otra manera, el Estado,
Y por otra parte está en Nietzsche ese mundo de la cultura, que es el que es capaz de crear, de incorporar valores que además son valores que se van transformando a lo largo del tiempo. De ahí la crítica que Nietzsche, por ejemplo, en Más allá del bien y del mal, hace del Estado. Dice: el Estado es el monstruo más frío de todos los monstruos fríos. Es decir, en el sentido de que, y esto se vincula con la gran política nietzscheana, la crítica que Nietzsche hace también a la gran política de Bismarck en su tiempo, que lo que pretende es imponer una serie de ideales en la sociedad. Es decir, muchas veces lo que les pasa a los estados, que lo que quieren es imponerle a la gente la manera en la que tiene que vivir la gente. Y lo que hacen entonces es acabar con la cultura, negar la cultura, o simplemente convertir la cultura en un instrumento del poder, en un instrumento de la civilización. Precisamente la gran crítica que formula aquí Nietzsche es una crítica a esa manipulación de los valores por parte de determinadas instituciones, es decir, en este caso el Estado, ¿no? Como el Estado no puede apropiarse de esa cultura que vendría a ser un organismo vivo, es decir, no se puede domesticar. Por eso, de ahí la crítica también a la concepción humana: no se puede domesticar al ser humano, no se puede domesticar lo que es, dice Nietzsche, sino que, porque entonces el hombre se vuelve contra el hombre, dice en 2.16, en el segundo tratado, en el párrafo 16. Es decir, sino que de lo que se trata es de dejar que el ser humano pueda incorporar aquellos valores en su existencia que le permiten desarrollarse a sí mismo y, en el fondo, como diría Nexiomo, llegar a ser el que es, ¿no? Fijaos que el subtítulo del Nexiomo es cómo se llega a ser, tengo aquí Nexiomo, quería leeros también alguna cosa, pero no, cómo se llega a ser lo que se es. En el fondo, la salida de Nietzsche a esa situación de decadencia, ¿no? Es la de que cada uno llegue a ser el que es, que se conozca a sí mismo, que se pueda crear también, pues, ese sistema de valores, y en el fondo que sea fiel a sí mismo, es decir, que uno sea capaz de confiar en sí mismo, de ser fiel a sí mismo y de ser fiel a esos valores de esa cultura en la que uno vive, frente a lo que serían, pues bueno, esas manipulaciones que vienen muchas veces desde fuera, esa imposición también de un pensamiento global, de un pensamiento único o totalitario, para lo que también se utiliza el pensamiento de Nietzsche, ¿no? Como os decía al principio, ¿no? Pero bueno, creo que Nietzsche trata de plantear esa tarea, no llega a conseguirlo, es decir, ese proyecto de obra no llega a culminar, y bueno, lo que tenemos son anotaciones, por eso también la importancia que tienen en Nietzsche, aparte de las obras publicadas, ¿no? Todas sus anotaciones, ¿no? Para intentar entender un poco cuál era la propuesta que él hizo y que no llegó a desarrollar en esa gran obra. Como es la hora, ya nos pasamos, lo dejo de momento aquí. Si queréis hacer alguna intervención, y podemos entrar a lo mejor a comentar algún aspecto más en detalle. Claro que sí, muchísimas gracias, Francisco, por tu exposición. La verdad es que bueno, no sé si estáis de acuerdo, pero la contextualización que ha hecho del autor de la obra, bueno, pues la verdad es que ahora enfrentarse a la obra creo que lo podemos hacer de una manera muy distinta, y nos lo has puesto como más sencillo, ¿no? Porque es verdad que el título, Genealogía de la moral, alguno me habéis dicho que, ¿no? Enfrentarnos a esta obra, ¿no? Y creo que has abierto un montón de ideas que pueden dar para muchas preguntas, y os invito a todos a que, bueno, pues que participéis ahora en el coloquio, siendo lo más breve posible a la hora de preguntar, y bueno, pues cuando queráis. Bueno, empezamos aquí tenemos una pregunta de Enrique. Hola, buenas tardes. Le agradecemos, yo creo que los demás también. Yo, por supuesto, voy a bajarme un poco la mascarilla porque es que creo que si no, un poco ronco que estoy, no se me entiende bien. Le agradecemos la exposición que ha hecho, es bien difícil de hacer
para y que se por lo extensa y porque de alguna manera he pretendido acaparar un poco todo el campo de Nietzsche. Yo lo que quisiera decir es que a mí Nietzsche me parece un personaje bastante paradójico, tanto en sus aspectos doctrinales como también en su propia vida. Por ejemplo, es un individuo que predica la liberación del instinto, la aplicación del instinto, que es lo que considera él un impulso de vida, frente a, por cierto, una especie de anticipación de lo que después sería el psicoanálisis, pues, frente a esa represión que, entre otros aspectos, el Estado y tal, pero también lo que él llama casta sacerdotal, que, por cierto, aunque él se declara no antisemita, declara a todo el pueblo judío como casta sacerdotal. Todo esto me parece paradójico. Y también, por no extenderme mucho, quisiera hacer resaltar la importancia que tiene que un señor, un filósofo que pretende esta liberación del hombre porque cree que de alguna manera la historia lo ha modificado en contra propia, pues parece mentira que tuviera tan poca capacidad y tan poca fortaleza para defenderse de la dependencia primero de su madre y después de su hermana especialmente. Esto realmente es un poco, a mí me parece bastante paradójico, porque es lo contrario de lo que predica. Por otro lado, él critica mucho la imposición de las castas sacerdotal y todo esto, pero al fin y al cabo él, y si se quiere predicar algo a la sociedad, no puede dejar de constituirse en algo mesiánico, que no deja de ser lo mismo pero a la contra. Y ahí ya me paro porque creo que ya hay bastante para poder... Sí, gracias. A ver, si queréis, muy brevemente. Bueno, fijaos, es sorprendente que Nietzsche pertenecía a una familia de pastores protestantes por parte tanto de su padre, como sabéis, era pastor protestante, murió cuando Nietzsche tenía 5 años, la madre, junto con las tías de Nietzsche, pues bueno, se trasladaron a la ciudad de Naumburg, donde Nietzsche, pues bueno, es que no solamente el padre, sino que el abuelo por línea paterna eran todos preceptores de príncipes, es decir, pero todos pastores protestantes, y por parte de su madre también. Es decir, que Nietzsche pertenecía a una importantísima familia protestante alemana dentro de la tradición del pietismo, y además él se formó en la escuela de Forta. Bueno, es lo más parecido a un seminario que os podáis imaginar, es decir, si veis fotografías, es decir, es un centro de estos, una alta escuela de formación secundaria alemana, una de las más elitistas, donde, bueno, y Nietzsche además, pues bueno, vivió durante toda su vida pues esa disciplina protestante, prácticamente militar. Si veis fotografías de Nietzsche en los años 60, incluso con uniforme militar, y los relatos que hacen sus alumnos del profesor Nietzsche, yo que estoy trabajando el tema de los apuntes de los alumnos de Nietzsche, pues bueno, lo presentan pues eso como un señor muy distante, no solamente por el mustacho, sino también, es decir, que adoptaba una actitud bastante, digamos, de indiferencia respecto a lo que son los alumnos, y con una forma de actuar bastante militar, ¿no? Es decir, que en ese sentido, pues bueno, Nietzsche a lo mejor no es el autor que nos han presentado muchas versiones, muchas interpretaciones que se han hecho a partir del Mayo francés del 68, posmodernas del pensamiento de Nietzsche, sino que es un autor, pues bueno, bastante reaccionario también frente a lo que es en el ámbito del pensamiento. Es decir, también hay que situarlo. Fijaos que Nietzsche es un autor que, si leéis Más allá del bien y del mal, critica la democracia, critica el socialismo, critica la modernidad, es decir, lo más parecido a un pensador reaccionario, es decir, nada de pensador posmoderno, de izquierdas, sino... Es decir, pero Nietzsche es un autor ambiguo. Es decir, Nietzsche es un autor ambiguo precisamente, y lo decía al principio, por el aforismo, por utilizar esa técnica del aforismo que hace que también su pensamiento esté lleno de contradicciones, ¿no? Y que ha hecho pues, que muchos consideraran que Nietzsche no es realmente un filósofo, y eso tanto desde la derecha como desde la izquierda, es decir, desde planteamientos conservadores como desde planteamientos marxistas, ¿no? Quienes recordéis a György Lukács, ¿no? el famoso marxista húngaro,
criticaba a Nietzsche precisamente por lo mismo que tú le has criticado, es decir, porque es un pensador no sistemático, porque está lleno de contradicciones y porque precisamente pues eso no es filosofía en el sentido marxista del término, ¿no? Es cierto que hay contradicciones, es cierto, por ejemplo, si leéis en la genealogía de la moral el apartado 11 del primer tratado, creo que es el apartado 11 del primer tratado, Nietzsche habla del judaísmo, se refiere al judaísmo como la religión antiaria, y frente a esa religión antiaria él habla de la bestia rubia, por ejemplo, que es un concepto, como no lo habéis sacado todavía, pues lo saco yo, es uno de los conceptos estrella del libro, ¿no? Claro, ¿cómo interpretar el concepto de la bestia rubia en la genealogía de la moral? Es decir, lo interpretamos literalmente, el concepto de bestia rubia, y por tanto nos lleva a afirmar las tesis raciales de Gobineau, por ejemplo, que era el famoso autor al que Nietzsche leyó y conocía sus tesis raciales en el siglo XIX, ¿no? Gobineau, o por ejemplo el cuñado de Wagner, Stewart Chamberlain, que es el que de alguna forma reafirma después las ideas de Gobineau en un sentido racial y ario. Perdón, cuñado no, el yerno de Wagner, Chamberlain. Interpretamos literalmente el concepto de bestia rubia que aparece en la genealogía de la moral, y entonces decimos que Nietzsche es un autor racista, por ejemplo, como dice Lukács, que para criticar a Nietzsche dices que era un antisemita, era racista, y además, o hay que entender el concepto de bestia rubia en un sentido que no sea totalmente racial. Es decir, bestia rubia se refiere a un tipo de ser humano superior, no en el sentido histórico del concepto, es decir, no a un ario en el sentido de un alemán de unos siglos atrás, sino en el sentido de un tipo humano superior, del porvenir, es decir, lejos del civilizado, moderno y dócil, es decir, frente a ese tipo, ¿no?, moderno, civilizado, dócil, que asume acríticamente los valores, pues la bestia rubia como, es decir, no rubia de cabellos rubios y piel blanca, sino pues bueno, una metáfora de ese ser humano que es capaz de alcanzar valores más altos, que es capaz de imponer sus valores a los demás, que es consciente de que existe una jerarquía y que hay unos que mandan y otros que obedecen, y que si se rompe ese concepto de jerarquía, al final la sociedad entra en el nihilismo y entra en una situación de decadencia. Es decir, la bestia rubia como ese individuo genial que es capaz de crearse también a sí mismo, es decir, como ese hombre excepcional que surge en determinados momentos, ¿no? Es decir, yo creo que después de leer la genealogía de la moral yo me quedo con la segunda interpretación. Lo que pasa es que esa segunda interpretación más metafórica evidentemente llevó a algunos en el nacionalsocialismo, por ejemplo, a considerarse que ellos eran los individuos excepcionales y que tenían derecho a eliminar a otros, además aplicando pues, bueno, el darwinismo social más estricto, ¿no? y haciendo una interpretación de Nietzsche desde el darwinismo social, cuando Nietzsche, a mi juicio, no es un darwinista social, es decir, no mantiene las tesis racistas de otros autores, aunque se le haya intentado, ya digo, por parte de Lukács y otros autores, interpretar en el sentido racista. Yo no creo que sea... Es decir, una cosa es que fuera un señor con una formación muy protestante y muy militar y con un sentido muy fuerte de lo que es la jerarquía, y otra cosa es que precisamente sea un antisemita. Yo no lo veo por ninguna parte, pero se puede prestar a esto, y de hecho se ha prestado, ¿no?, el pensamiento de Nietzsche. Bueno, pues tenemos otra pregunta de Javier. Sí. Javier, cuando quieras. Bueno, se me ocurrirían muchas preguntas, pero bueno, voy a intentar, si lo puede oír. En primer lugar, también darte las gracias, por supuesto, encantado la exposición, la contextualización
del personaje y de los textos también de Nietzsche. Y en este sentido, lo último que has dicho también lo saco a colación ahora, Nietzsche como pensador ambiguo, porque es verdad que ha sido utilizado, y es lo que me has hablado siempre, Nietzsche por el nacionalsocialismo. Pero también creo yo que ha sido utilizado, y esto me gustaría comentarte, es una de las dos preguntas que iba a hacer, por el anarquismo de tipo individual, es decir, no el anarcosindicalismo, evidentemente, que es una cosa, sino por el anarquismo de Max Stirner, el único y su propiedad. Bueno, quería preguntarle si eso se acomoda o no con la idea del superhéroe de Nietzsche. Eso sería un poco la primera pregunta. Segunda pregunta, bueno, como segunda reflexión. Yo me he leído el libro y quizá para mí la tesis fundamental del mismo, y quería corroborarlo contigo, es si los débiles, digamos, han elevado al rango de virtudes sus propias debilidades. Eso es lo que creo que viene a decir Nietzsche, siguiendo un poco la idea de la moral de los esclavos y la moral de los señores. Esto quería constatarlo. Y también en tercer lugar, insisto, por ir cortando, porque se me ocurren más cosas, me ha encantado también la relación que has hecho con otros filósofos, Aristóteles, Kant, Descartes, aquello de la res extensa, res cogita, etc. Pero luego he hecho falta, a ver si es verdad un poco, la alusión a Jean-Paul Sartre, en cuanto que si Nietzsche, vamos a ver, apuesta por el hombre que se construye a sí mismo, yo creo que la idea de Sartre también es esa. Es decir, el hombre es libertad, el hombre no tiene esencia, el hombre tiene futuro, el hombre es proyección. En este sentido, si esta idea sartreana de la libertad enlaza un poco con la idea nietzscheana de construirse así. Me paro aquí porque podría continuar, pero más o menos, y darte las gracias por supuesto. Bueno, no, gracias a vosotros, gracias Javier por las preguntas. Yo no sé si me da tiempo a responder a todos los melones que has abierto, pero bueno, por ir paso a paso, ¿no? Fíjate que es muy interesante lo primero que has planteado, bueno, todo lo que has planteado, pero en primer lugar, la relación con Max Stirner y con el anarquismo individualista de Max Stirner, ¿no? El uno y su propiedad, el libro este. Todavía no sabemos hoy si Nietzsche leyó o no el uno y su propiedad de Max Stirner. De hecho, desde Karl Lewit, algunos filósofos importantes de la segunda mitad del siglo XIX, del siglo XX, intentaron averiguar si Nietzsche había leído o no a Max Stirner, porque hay muchas afinidades entre Nietzsche y Stirner. De hecho, incluso hasta parece que Nietzsche hubiera copiado pasajes enteros de Max Stirner. Lo que pasa es que en la biblioteca personal de Nietzsche no se encuentra el libro de Max Stirner, no lo tenemos. Conservamos toda la biblioteca personal de Nietzsche. Es decir, yo tengo acceso a esos documentos, los he revisado. Stirner no está, no sabemos dónde pudo sacar él la información, pero bueno, es cierto que hay muchas relaciones con el anarquismo e incluso ha habido muchas interpretaciones anarquistas del pensamiento de Nietzsche ya desde finales del siglo XIX, ¿no? De hecho, y ya en el siglo XX también, con este anarquismo individualista, ¿no? De hecho, estoy pensando ahora, por ejemplo, en Chestov. No sé si os suena. Lev Chestov es un autor existencialista ruso muy importante en lo que es finales del XIX, principios del XX, y que se inspira en el pensamiento de Nietzsche para desarrollar. Es el famoso autor de Atenas y Jerusalén, es decir, una gran obra. Fijaos que en él también, es decir, en Chestov, por ejemplo, está también esta idea del anarquismo individualista que tiene sus bases, pero también en Kierkegaard, en Pascal, en toda una serie de autores, ¿no? Y que luego tendrá repercusión, pues bueno, en esa línea del anarquismo individualista, por ejemplo, conectando con la tercera pregunta, tendrá influencia también, por ejemplo, en Camus. Camus, por ejemplo, en El hombre rebelde, por citar alguno de los textos, Camus en El hombre rebelde también desarrolla un anarquismo individualista con bases en el pensamiento nietzscheano e inspirado también en Chestov y en Max Stirner, al que sí que menciona, frente a Sartre, ¿no? Porque Sartre además, bueno, como sabéis, también yo no veo tan cercano a Nietzsche
Sartre, y preferiría hablar de... Veo más cercano a Camus y al anarquismo individualista que plantea Camus que a Sartre, que en un determinado momento, pues bueno, se habla incluso del... creo que es en el prólogo que escribe a la obra de Fanon, Los condenados a la tierra, ¿no? Que es una obra pues, en la que se reivindica es decir, Fanon escribe para el momento de la liberación de Argelia, escribe en defensa de, bueno, pues de la descolonización de Argelia. Incluso Sartre en ese prólogo creo que defiende incluso hasta el uso de las armas, ¿no? para hacer frente al colonialismo, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, y además una reivindicación de un marxismo que yo creo que no está en la línea de la tradición nietzscheana. Pero bueno, yo prefiero quedarme con la interpretación de Camus, que conecta muy bien con la primera pregunta que has hecho. Y luego la segunda, pues sí, la tesis esta de que los débiles han elevado a virtudes sus debilidades, estaría un poco en la base de lo que Nietzsche está planteando en la genealogía de la moralidad desde el comienzo. Es decir, fijaos que en el primer tratado de la genealogía de la moral, Nietzsche habla de los nobles y de los plebeyos o de los esclavos, ¿no? Es decir, noble es aquel que se experimenta a sí mismo como noble. Es decir, noble es aquel que tiene conciencia de ser noble. Es decir, fijaos que la nobleza aquí no es una cuestión de sangre, ni mucho menos, sino que Nietzsche va a hablar de un concepto que luego Thomas Mann, por ejemplo, va a retomar, que es el de la nobleza, la aristocracia del espíritu. La aristocracia no es una aristocracia de la sangre o del espíritu, sino que es una nobleza espiritual. ¿Y quién forma parte de esa aristocracia o de esa nobleza? Aquel que es capaz de determinar sus propios valores. Es decir, aquel que en el fondo es autónomo, es libre, es capaz de darse a sí mismo sus propios valores sin apelar a ninguna instancia exterior. Es decir, por ejemplo, el noble es aquel que es capaz de apreciar la dignidad que tienen las cosas o que tienen las otras personas. Es decir, es capaz de decidir aquello que es bueno o malo porque tiene formado un criterio acerca de lo que es bueno o malo. Y es capaz de imponer esas valoraciones también a los demás. Es decir, fijaos que tiene un sentido, es decir, el concepto de aristocracia o de nobleza en Nietzsche tiene un sentido, pero no solamente, no tiene sentido estamental que podemos apreciar en el término, sino que es fundamentalmente un concepto espiritual, es decir, un concepto de nobleza espiritual. Es decir, por eso la reivindicación que él hace de esa nobleza, es decir, de que el ser humano se eleve a sí mismo y desde ahí, desde ese carácter más elevado, pueda transformar pues bueno, transformar los valores, ¿no? Transformar pues esa valoración, ¿no? Que dice que los miserables al final son los buenos, ¿no? O todo este tipo de resentimiento que se genera en la sociedad cuando se trata de imponer valores iguales o nivelar a todo el mundo. Es decir, frente a eso, pues bueno, el noble lo que hace es mostrar que existe una jerarquía, es decir, que el que manda, manda, y el que obedece, obedece. Es decir, el problema viene cuando el que tiene que mandar no sabe mandar. Entonces, claro, si el que tiene que mandar no sabe mandar y el que tiene que obedecer no obedece, pues entonces se producen, dice Nietzsche, se introduce en la sociedad el resentimiento, los valores reactivos, los seres humanos se convierten en, pues eso, empieza a desarrollarse el espíritu de venganza, la debilidad se convierte en un mérito, el no hacer nada, ¿no? Es lo mejor, porque al final si haces algo, es decir, al final todos te van a señalar con el dedo y van a decir, no, es que esa persona quiere hacer algo, ¿no? O está haciendo algo, entonces mejor me oculto y no hago nada. Es decir, entonces frente a esa cultura que lo que promociona es, pues bueno, la nivelación, la falta de talento en la sociedad y en definitiva el resentimiento o el afirmar que, bueno, pues si al final el fracaso, es decir, que consolida lo que es el fracaso o la falta de esfuerzo, pues eso es lo que critica Nietzsche. Es decir, lo que quiere es afirmar, ¿no?
que frente a esa moral reactiva de los débiles, de lo que se trata es de impulsar el talento, la capacidad de creatividad, de iniciativa. Es decir, hay muchas lecturas, es decir, en ese sentido de Nietzsche que son también muy interesantes. Estoy pensando, por ejemplo, desde el anarcocapitalismo de Ayn Rand, por ejemplo, es decir, la novelista famosa de origen ruso, pero estadounidense, que escribe La rebelión de Atlas, por ejemplo. Ahí hay toda una reivindicación precisamente de ese carácter del ser humano como el que toma la iniciativa, que emprende también, que lleva adelante sus proyectos y por tanto también que es egoísta en ese sentido. Es decir, Ayn Rand, por ejemplo, tiene un escrito que se llama la virtud del egoísmo, ¿no? Donde reivindica pues, esa capacidad del individuo de tomar las riendas de su vida, de poder desarrollar ese proyecto. Bueno, todo esto también lo tenéis por ejemplo, si leéis a Ortega y Gasset, no me ha dado tiempo, La rebelión de las masas, por ejemplo, y en otros escritos pues tenéis también consideraciones que son interesantes en relación con Nietzsche, con esta idea de una nueva aristocracia y del desarrollar pues, bueno, todo este tipo de conceptos para vertebrar España, es decir, una España invertebrada pues, para conseguir vertebrar una nación. Por si os interesa pues, profundizar en el tema. Ortega, por ejemplo, en el texto de Vieja y Nueva Política de Ortega, es un texto totalmente nietzscheano, ¿no? Donde contrapone dos formas de hacer política y la importancia de regenerar España. Un texto muy actual, por cierto. O Democracia morbosa, que también tiene su interés hoy en día. Os lo digo como apunte, ¿no? Por si queréis verlo después. Muy bien, muchas gracias, Francisco. ¿Hay algún tiempo para alguna pregunta más? No sé si alguien más quiere intervenir. Sí, pues yo quería intervenir, con permiso de Rita, y quería felicitar a Francisco Arenas por su brillante disertación y por todo lo que sabe de Nietzsche y sabe también transmitir, que es importante esa apostilla, ¿no? Y yo quería pues plantearte una pregunta para que respondas de forma pues, ligera en cuanto al tiempo, sin grandes excesos, más que nada porque es un tema de largo recorrido, pero que puede ser de interés para un público pues, tan amplio y heterogéneo como el que asiste a este ciclo de grandes libros, ¿no? Y me refiero en concreto a dónde llega la crítica de Nietzsche en lo que a historia de la filosofía se refiere, porque esa es una pregunta que muchos se plantean o nos planteamos. Abarca la modernidad, es obvio, pero llega, digamos, hasta los presocráticos y se detiene ahí o se ha detenido antes. Esa es una pregunta que es como lo que nos plantea McIntyre en After Virtue a propósito de Nietzsche o Aristóteles. ¿Hasta dónde llega la crítica de Nietzsche en esta historia retrospectiva de la filosofía que podemos hacer? Muchas gracias. Gracias a ti, Ginés, por la pregunta. Para el tema en concreto, yo os remito al Crepúsculo de los ídolos, donde Nietzsche habla, es decir, una sección sobre la razón en filosofía, habla de cómo precisamente se ha ido produciendo pues, bueno, toda esta transformación del concepto de razón desde Sócrates, ¿no? De alguna forma, para Nietzsche, Sócrates es el culpable de esta introducción, ¿no? De la idea de razón en filosofía y cómo esto después ha ido degenerando en la modernidad, ¿no? Y cómo la modernidad está muy relacionada con esos ideales abstractos, con esa abstracción que ya introduce Sócrates en la filosofía. Claro, frente a eso Nietzsche reivindica el pensamiento de Sócrates y Platón, ¿no? Que van unidos. Frente a eso Nietzsche lo que reivindica es el pensamiento de los autores presocráticos o preplatónicos, como los denomina él, por ser pensadores, pues bueno, mucho más cercanos también a lo que es la vida. Es decir, más cercanos, claro, fijaos que no eran propiamente, tampoco eran pensadores que se concibieran a sí mismos como filósofos, sino que eran sabios. Es decir, son tradiciones en las que la filosofía
claro, no se entiende tan vinculada a lo que es la creación de un sistema de pensamiento racional, abstracto, es decir, una especie de tratado filosófico, como a lo mejor estamos acostumbrados a la filosofía moderna, ¿no? Es decir, cualquier obra de Hegel, de Kant, ¿no? Nos aparece como una especie de tratado sistemático en torno a un concepto, ¿no? Leibniz, es decir, cualquier autor clásico, piensa como en el pensamiento preplatónico los filósofos son los poetas o son los legisladores. Pensad en, no sé, los 7 sabios, ¿no? Solón, por ejemplo, que es un legislador. Y fijaos que para Nietzsche el modelo de filósofo es el legislador. ¿En qué sentido? Y pensad en los grandes legisladores, es decir, en los que crean leyes para los estados, Solón y Licurgo, por ejemplo, en Atenas y en Esparta. Es decir, el legislador es el que crea la ley, es decir, el que impone una serie de valores a la sociedad. Es decir, los filósofos preplatónicos, los sabios, a través de la poesía eran capaces de crear valores y imponer esos valores en la sociedad. Es decir, eran creadores en el sentido de crear todo un sistema de valoraciones y hacer que en la sociedad ese sistema, pues, en el mundo de la cultura, es decir, impregnarlo de esas valoraciones. La crítica de Nietzsche es hacia una filosofía que ha perdido esa capacidad de legislar, es decir, esa capacidad también de imponer valores. Es decir, una crítica hacia esos filósofos que de alguna forma en la línea hegeliana, ¿no? Es decir, aquí la crítica a Hegel de Nietzsche, ¿no? Que hacen filosofía después de que han ocurrido los hechos para constatar que los hechos han sucedido. Dice, bueno, entonces, ¿para qué queremos filósofos en ese caso? Es decir, si el filósofo no es capaz de crear unos sistemas, es decir, de crear unos valores y de imponerlos como el legislador, ¿para qué filósofos hoy en día? Entonces, por eso la mirada a Grecia y la crítica que Nietzsche hace a la filosofía moderna, en ese sentido también la ambigüedad de Nietzsche hacia Platón, al que odiaba porque considera que construye ese mundo de las ideas y en el fondo idealiza, pero por otro lado también dice, caramba, es decir, Platón fue un auténtico tirano, en el sentido de que supo imponer, pues bueno, toda una serie de valores en su sociedad, y aunque criticaba el mito, pues bueno, que es lo que utiliza Platón en sus escritos, en sus diálogos, el mito precisamente como forma para transmitir una serie de ideas a la sociedad. Entonces, digamos que ese carácter de la filosofía antigua, no olvidéis que Nietzsche pues era un filólogo clásico, ¿no? Es el que el pensamiento moderno de alguna forma ha perdido, y lo que pretende Nietzsche pues es impregnar de eso a la filosofía moderna, y a través también de su forma especial de filosofar, pues creando también nuevos mitos, ¿no? Hablando de la muerte de Dios, hablando del superhombre, hablando del eterno retorno, es decir, de todas esas ideas que de alguna forma después van a dar muchísimo juego en la filosofía posterior a muchos autores, y que nos hacen pues que podamos estar hablando hoy en día de él, ¿no? Por algo será. Bueno, pues brevemente esto. Gracias, Inés. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco. Es ya la hora. Si queréis, pues damos por finalizada esta quinta sesión de los grandes libros. Os emplazo a todos a la siguiente, que tendrá lugar el 15 de junio. Ya es la última de este primer semestre, luego ya hacemos el parón del verano, y bueno, pues tendremos con nosotros a José Manuel Mora Fandos, que pues nos desgranará la obra Medea de Eurípides. Y bueno, a ti, Francisco, muchísimas gracias de nuevo por esta sesión. Creo que nos has abierto boca, ¿no? Pues para enfrentarnos a una obra que de entrada pues puede ser un poco más ardua, ¿no? O difícil de entender. Yo creo que después de esta sesión estaréis de acuerdo que, bueno, pues accederemos a ella de manera más asequible, y bueno, muchísimas gracias también por todas las respuestas que ha dado a todas las cuestiones, y bueno, pues eso, ¿no? Que te esperamos en futuras sesiones dentro del programa. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, es un placer, y bueno, yo espero haberos transmitido por lo menos mi entusiasmo por un autor
he leído y que bueno, que me ha servido también en mi vida, ¿no? Entonces espero, bueno, pues eso, haber transmitido eso y que haya servido la sesión al menos para transmitir eso, ¿no? Así que nada, muchas gracias y